Queridos, ¿pueden los legos ejercer el análisis? Capítulo 2. Están viendo en pantalla mientras yo acomodo el respaldo de mi sillón para que esté uniforme el color verde. ¡Tarán! ¿Se ve? Medio se ve a través de mis manos la pantalla verde. En fin, dejaré de jugar con la pantalla verde para comenzar a leer con ustedes el texto. Recordemos que este es un escrito un tanto técnico, un tanto descriptivo acerca de lo que ocurre en un psicoanálisis. Un resumen de el capítulo primero y la introducción es que básicamente el psicoanálisis es una plática, pero no al menos una plática cualquiera como la he ido describiendo al final del primer capítulo. Ajá. Ahorita el doctor Freud está, digamos, jugando también a que está delante de un juez imparcial. Y esto es algo también muy, digamos, específico de el psicoanálisis, que al menos yo, con mi formación académica, la universidad, mi preparación ya como psicoanalista, no como psicoterapeuta, sino como analista, puedo diferenciar, puedo separar en México la corriente ideológica psicoanálisis y la corriente también ideológica de la terapia psicoanalítica. Para Freud es lo mismo. Ajá. Freud básicamente dio inicio a el psicoanálisis y él tenía también el derecho de llamar a su técnica psicoanálisis o terapia psicoanalítica. Sin embargo, esto fue cambiando conforme los tiempos, ahorita y también los lugares. Ahorita yo estoy hablándoles desde la Ciudad de México. Para mí es el 21 de enero del 2024. Seguramente publicaré este video a mediados de febrero del 2024. Pero para este momento, en las universidades en México, el psicoanálisis no existe por sí solo. Existe, digamos, como una influencia histórica. Existe a través de la psicoterapia psicoanalítica y esto, al menos en México, se debe a la influencia de los cuerpos médicos, de los cuerpos, ¿cómo decirlo?, colegiados en medicina cuya especialidad psiquiatría se encarga de definir la política de salud mental de una sociedad en específico. Hablando de México, por supuesto, hablo de la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano de Salud Mental, me parece que se llama, etcétera, 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 ¿vale? Hay en México determinadas instancias, determinados organismos gubernamentales, ajá. Sin embargo, por la presión de estos organismos gubernamentales en México, a la psicología y a la psiquiatría se les somete, digamos, bajo la política de la salud mental. Esto lo señalo no como algo malo, sino como algo natural. Hay mucho que ver en el acto, la fundación o la creación de las universidades para atender las necesidades de las poblaciones, pero en la percepción de las necesidades es donde la política, digamos, no puede evitar eh, influir para generar este tipo de conceptos como el de salud mental, del cual soy un crítico. Ajá. Les recuerdo, soy profesional en México de la psicología, tengo ya mis estudios concluidos desde hace algunos añitos, tengo ya mi cédula y ejerzo la psicología. Al menos hoy trabajo para atención a víctimas del delito en un organismo civil, lo cual es importante no solo para mí, sino para México. Pero en otro momento más hablaré de más a detalle sobre el trabajo que desarrollo actualmente. Yo empiezo a formarme como psicoanalista en una escuela independiente de la Universidad Nacional Autónoma de México, que fue donde yo cursé mis estudios en licenciatura en psicología. Por eso me permito dar esta larga introducción al texto que estamos abordando, que tiene una relevancia histórica. Ajá. Para 1900, creo que es 27, texto en el cual, digo, año en el cual se funda la necesidad del presente texto. Aquí está, el 1926. Para este momento,
Freud forma parte de un movimiento internacional, un movimiento que tanto Freud como yo apoyo la noción, movimiento científico, movimiento cultural, movimiento también ya pedagógico, porque ya Freud se encargó de formar una escuela teniendo sus primeros discípulos. Estos a su vez forman sus discípulos también, de forma tal que más o menos para esta fecha, perdón, 1926-1927, ya se encuentra rondando en el círculo psicoanalítico Melanie Klein. Esto lo sé por otras fuentes bibliográficas. La figura de Melanie Klein adquirirá una relevancia histórica en los años posteriores a este texto, pero este texto también nos da cuenta o nos permite notar cómo el psicoanálisis va siendo influyente dentro de la sociedad de su época y también cómo la sociedad empieza a hacerle una demanda tanto al psicoanálisis como al doctor Sigmund Freud y a sus discípulos. Ajá. Entonces, ahorita la demanda es, descríbeme qué pasa en una sesión analítica, qué pasa en una relación analítica. Ajá. Que ahorita básicamente, como repito, es una plática entre dos personas. Así lo podemos definir de forma concreta. Ajá. Ahorita, ahora sí, me apego al texto. Si he de decirle a usted algo comprensible, a usted se refiere a un juez imparcial, recordemos, esta es una plática hipotética, es decir, el juez imparcial no existe, o podemos decirlo, el juez imparcial es Sigmund Freud. Es decir, para que veamos la lógica del psicoanálisis, Freud está hablando consigo mismo. Ajá. Se está refiriendo a él como usted. Ajá. Este usted no somos nosotros. Ujú. Ahorita de lo que se trata es que Freud critica el psicoanálisis, Freud cuestiona el psicoanálisis, Freud está tratando de explicarse a sí mismo lo que es el psicoanálisis en términos muy concretos, muy específicos. Ajá. Y también un tanto, ¿cómo decirlos? Simples, ajá, simplistas podemos decir. Entonces, si he de decirle a usted algo comprensible, tendré que comunicarle una parte de la doctrina psicológica que no es conocida y no es apreciada fuera de los círculos analíticos. Ajá. Creo yo que con la introducción que les he dado se comprende esta parte del texto. Creo yo, la verdad no lo sé, para eso está la caja de comentarios. Entonces, aquí nos aclara Freud algo que ya nos había dicho en el capítulo 1 y en la introducción, el psicoanálisis no es querido para 1926. El psicoanálisis es más bien una teoría psicológica, una propuesta ética bastante despreciable dentro de la comunidad científica y fuera de la comunidad científica. Parecería ser que el psicoanálisis eh, genera tal aversión que es rechazado fuertemente tanto por la comunidad científica como por la comunidad, digámoslo así, fuera del conocimiento científico, que no le importa el conocimiento científico. Sin embargo, aquí me apoyo en otros textos que ahorita no recuerdo el título, me parece que contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, me parece. Es, digamos, en esta molestia donde el doctor Sigmund Freud identifica, puede ser que me haya equivocado en algunas cosas, pero también estoy seguro que tal reacción emocional, porque es puramente emocional el rechazo al psicoanálisis, me hace sospechar que he acertado de manera contundente en al menos una de mis propuestas. Ujú. Es decir, el rechazo en estos casos es símbolo de éxito, al menos uno, al menos parcial. Ajá. Eh, Continuamos con el texto. De esta teoría se desprende fácilmente lo que queremos obtener del enfermo y el modo en que lo logramos. Se la presentaré dogmáticamente, digamos como si fuera una creencia, como si fuera un edificio doctrinal acabado, lo cual no es, por supuesto, para 1926 y aún para el día de hoy, queridas y queridos. En otro momento, yo creo que a lo largo de este texto les hablaré de lo que estoy haciendo yo y otros analistas en todo el mundo.
Pero no crea que nació así de golpe, como si fuera un sistema filosófico. Oh, doctor Freud, ya lo vi, usted ya criticando la filosofía, pero tiene razón, ciertamente. La hemos desarrollado muy poco a poco, luchando largo tiempo para conseguir cada pieza, y la modificamos de continuo en estrecho contacto con la observación, hasta que, por último, cobró una forma en que parece servirnos para nuestros fines. Ajá. Hace algunos años habría debido revestir esa doctrina con otras expresiones. Desde luego, no puedo garantizarle que su actual forma de expresión será la definitiva. Usted sabe que la ciencia no es ninguna revelación. Carece, aunque sus comienzos ya estén muy atrás, de los caracteres de precisión. Repito, carece de los caracteres de precisión, inmutabilidad e infalibilidad, tan ansiados por el pensamiento humano. Pero, así como es todo lo que podemos tener. Admita usted que nuestra ciencia es muy joven, además de la edad del siglo, perdón, apenas de la edad del siglo, y se ocupa del asunto quizá más difícil que pueda plantearse a la investigación humana. De ese modo le resultará fácil adoptar la actitud correcta frente a mi exposición. Es decir, les pido, en otras palabras, les pido por favor, tengan un poquito de consideración con la joven disciplina científica. Está dando sus primeros pasos. De forma estricta, el psicoanálisis para el tiempo de este texto cumplía más o menos 26 años. Ahorita continúo con el texto. No obstante, le pido me interrumpa a voluntad cada vez que no pueda seguirme o desee más esclarecimientos. Esto es lo que les digo. Estas palabras las incluye Freud entre comillas, como si vinieran del juez imparcial, pero son de Sigmund Freud. Ujú. Es esta lógica que a muchos parecería una locura, pero es básicamente también lo que ocurre en un psicoanálisis. No depende de lo que yo como analista pueda enseñarle, aportarle a alguien quien ya puedo describirlo de esta manera, es un sistema acabado, es un sistema autocomplementario, es un sistema escindido entre sujeto y deseo, ética, ajá. Es decir, una conformación ética de una relación humana. Primero, entre un sujeto escindido, entre un sujeto inconsciente, que por supuesto de eso se trata, como de llegar a a ese punto en la relación analítica que puede ser en 5 minutos, puede ser en 5 años. Ajá. A eso no lo sé, depende mucho también de tanto las habilidades, experiencia del analista como de las capacidades del analizante. Ajá. Entonces, dice el juez imparcial, lo interrumpo aún antes de que usted comience. Dice que quiere exponerme una nueva psicología, pero yo creía que la psicología no es una ciencia nueva. Harta psicología y sobrados psicólogos existieron. Y en la escuela me he enterado de grandes logros obtenidos en ese campo. Fíjense, Freud presentando el psicoanálisis como una nueva psicología. Ajá. Y esto para 1926, dice el juez imparcial, hay muchas psicologías ya y muchos psicólogos, sobrados psicólogos existieron. Psicólogos. Ajá. No estoy aquí hablando, digamos, de eh, el psicoanálisis como una ciencia independiente, sino aquí parece ser que el doctor Sigmund Freud quiere someter el psicoanálisis a la psicología. Ajá. Parece ser. Freud contesta al juez imparcial. No me propongo impugnarlos, es decir, no voy a negar nada de esto. Muchas psicologías ya hay y hubieron, existieron sobrados psicólogos. Ajá. Pero si usted los examina con mayor atención, un poquito, debería clasificarlos más bien en la fisiología de los sentidos. Es decir, vamos a ponernos un poquito estrictos. Yo no soy médico, él sí lo era. Freud sí era un médico. Ajá. Permítame. Voy a recurrir a mi confiable amigo celular.
para definir qué es fisiología. Permítanme. Fisiología, para que no me crean a mí. La fisiología es la ciencia que estudia las funciones de los seres vivos. El término proviene del griego fisiología, que significa conocimiento de la naturaleza. La fisiología es una rama de la biología que examina cómo los organismos llevan a cabo sus funciones físicas y químicas. El objetivo de la fisiología es explicar cómo los sistemas, las células e incluso las moléculas interactúan para mantener una función normal. Ahorita voy a interrumpir hasta aquí la descripción. Ustedes pueden buscar otra definición de fisiología. No es filosofía, es de fisiología. Ajá. Podría yo resumir esta definición como el estudio de las funciones biológicas. ¿Para qué sirven los órganos? ¿Para qué sirve el cuerpo? ¿Cómo interactúan nuestros sistemas, nuestros conjuntos de órganos para darnos determinada función? Aquí, digamos, el secreto está en la función, pero de los sentidos. Ujú. ¿Para qué sirve ver? ¿Para qué sirve saber? Bueno, el gusto, el tacto, el oído, ¿para qué sentimos? Ajá. Y aquí, con este para qué sentimos, no es nada más una cuestión de la percepción, sino también incluyo la emoción. ¿Para qué sentimos emociones? Ajá. Esto, por supuesto, lo estoy extendiendo. Ahorita Freud está contestando al juez imparcial y Freud lo remite, digamos, a esta liga entre la biología y la medicina. Ujú. Sin biología no hay medicina. Y por supuesto, aquí me acerco un poquito a la noción de salud mental a partir de la biología. Ajá. Ahorita ya es algo en desuso justamente por las presiones políticas que han irrumpido y han quebrado el sistema, digamos, de salud mental que imperaba en la medicina, no en el psicoanálisis. Recordemos, el doctor Sigmund Freud no lo dice así, pero lo hemos estudiado, lo podemos rastrear incluso bibliográficamente. El psicoanálisis rompe con la medicina y se separa de la medicina al momento de que el psicoanálisis señala hay una función para la enfermedad, la neurosis. Ajá. Es decir, enfermamos de neurosis por algo. La neurosis nos sirve como humanidad. Ujú. Mientras que la medicina sostiene todavía el valor de salud mental, entre comillas, señalando la neurosis como lo malo, que quiere combatir, sin darse cuenta que al cortar la humanidad de su relación con la enfermedad a través de la neurosis, otro cuadro clínico inventado, podemos decirlo, otra política, pero si la medicina de manos de la psiquiatría con la psicología quiere quebrar la enfermedad neurótica, quiebra la figura humana, atenta en contra de la dignidad y los derechos humanos. Ajá. Ahorita, por supuesto, es algo que también lo he señalado como una aberración lógico-política del psicoanálisis, pero que tiene también un sentido. El enfermo tiene derecho a su enfermedad, pero el derecho del enfermo a la enfermedad no puede quebrantar, digámoslo así, las instituciones, no puede quebrantar el lazo social. Aquí estoy planteando un escenario por completo distinto a lo que en México para el año 2024 entendemos como salud mental. Ajá. El derecho a la enfermedad. Ajá. El derecho del sujeto humano para valerse de la enfermedad, que puede ser mental o física, somática, para establecer condiciones a su medio ambiente. Ujú. Y sin embargo, también ahí es donde señalo como el medio ambiente, tanto natural como social, económico, etcétera, tiene también derecho de protegerse delante del derecho a la enfermedad del sujeto. Aquí estoy, digamos, introduciendo un derecho doble tanto del sujeto como de las comunidades. Ujú. Eh, y esto, fíjense, solo para apelar a la fisiología de los sentidos en cuanto a la función que adquiere el sujeto para el sujeto mismo. Es decir, yo no puedo prescindir de mí.
pero a través de la enfermedad sí puedo prescindir del mundo. Ujú. Ahorita voy a dejar mi comentario hasta aquí. No es un capítulo tan extenso, digamos, tiene una extensión media, son como 6 páginas, 7, no lo sé, pero ahorita voy a avanzar. Eh, Vamos a continuar con el texto. Seguramente ahorita el texto mismo me eh, acercará al pensamiento que estoy intentando formular. La doctrina de la vida anímica no pudo desarrollarse porque la inhibía un único hierro esencial, error esencial. ¿Mm? Fíjense, aquí el doctor está señalando el aporte del psicoanálisis no solo a la medicina, sino también al conocimiento humano. ¿Qué abarca hoy ella? La doctrina de la vida anímica. Ajá. Tal como se la enseña en las escuelas, escuelas es universidades, ¿vale? De nada sirve enseñar alguna doctrina de la vida anímica en las primarias porque los niños ya saben. Y es que esto es lo fascinante. Los niños saben, como niños supimos, pero conforme avanzamos en la vida, tuvimos la necesidad de separarnos cada vez más de nosotros mismos y separarnos no en un sentido físico, sino en un sentido psi- psicológico, psíquico, mental, ajá, una especie, digamos, como de protección o barrera protectora hacia nuestras propias emociones, sentimientos, etcétera. Lo que yo represento para mí mismo, conforme avanza el tiempo y yo aprendo a apartarme del dolor que yo me provoco con pensamientos, sentimientos, eh, ideas, fantasías, etcétera. Ajá, es cada vez más y más. Y esto, por supuesto, más y más distante. Y esto, por supuesto, al menos hasta que me expongo a una técnica como la analítica. Ajá, técnica, no doctrina. Ahorita voy a separar estas dos características del psicoanálisis, estos dos rasgos, la técnica y la doctrina. Ahorita Freud va a hablar sobre la doctrina y a ver si me es posible hacer aportes sobre la técnica. Aparte de esas valiosas intelecciones de la fisiología de los sentidos, cierto número de clasificaciones y definiciones de nuestros procesos anímicos que, merced del lenguaje usual o gracias al lenguaje normal, se han convertido en patrimonio común de todas las personas cultas. Aquí está Freud haciéndonos un poquito de alarde o presumiendo su vocabulario. Básicamente lo que dice es que el conocimiento biológico nos atraviesa. Claro está, siempre y cuando nosotros queramos adquirir, aunque sea un poquito de cultura. Ujú. Es evidente, dice Freud, que ello no basta para aprender, para capturar, para observar nuestra vida anímica. ¿No ha notado usted que todo filósofo, poeta, historiador y biógrafo se compone su propia psicología, aduce sus premisas particulares sobre la trabazón o la dificultad y los fines de los actos anímicos, todas más o menos atractivas y todas igualmente inciertas? Es decir, queridas, queridos, nosotros, al menos los profesionales en psicología, nos acercamos a la universidad para escuchar diversos teóricos. Hablamos de Jean Piaget, hablamos de Iván Pavlov, creo que es Iván, bueno, Pavlov. Hablamos de Skinner, hablamos de Freud, hablamos de Maslow, hablamos de Lacan, aunque sea un poquito todo viciado así raro Lacan en la universidad, pero ahí está. Al menos en México, en Argentina es diferente. Hablamos de chile, mole y pozole, ajá, por decirlo de una manera. Pero no es nada más una cuestión de los grandes en la psicología. No es una cuestión nada más de ¿qué dijo Freud de lo que es la mente? No, no, no. Cada ser humano tiene al menos una idea de lo que es la mente humana. Porque después de todo, él o ella, aunque sean chiquitos,
3, 4 años, ya tienen algo que podríamos denominar mente, a través de la cual nos hacen manifiestas sus necesidades. Es decir, aunque sea un niño que dice, ah, ¿quieres agua? Bueno, nos puede decir, hay algo que le permite ese interactuar con un otro. Ajá. Dice el texto, esto me encantó. Todas las psicologías más o menos atractivas y todas igualmente inciertas. Freud lo pone como pregunta, pero aquí, fíjense la pregunta. ¿No han notado ustedes que todo el mundo parece ser psicólogo? Todo el mundo parece ser psicóloga, especialmente en las redes sociales, porque para el año 2024 en México, la psicología, gracias a la autoayuda, y esto es culpa de la psicología, aquí no culpo a la autoayuda, es culpa de la psicología. La psicología se ha transformado en algo así como un mercado de consejos, consejitos. ¿Qué hacer para ser feliz? ¿Qué no hacer para ser feliz? ¿Cómo ser productivo? ¿Cómo ser exitoso? Uf, y abundan ese tipo de consejeros. Dice el texto, es manifiesto que se carece de un fundamento común. Es obvio que no hay algo cierto para todos, para todos. Oh, sí. Dice el texto, y a eso se debe que en el terreno psicológico no haya, por así decir, ningún respeto ni autoridad. Ah, doctor Freud, pero mire, ya me he planteado esa pregunta antes. ¿Se puede hacer ciencia donde haya autoridad? Mm, Después de todo, la ciencia, y usted me enseñó eso, doctor Freud, es un cuestionamiento eterno acerca del fundamento de las cosas. Esto me lo enseñó usted, no mis maestros en la universidad. Fue usted, querido doctor Freud. ¿Hay ciencia donde hay autoridad? Yo creo que no, pero ahorita estoy metiendo ruido en el texto, querido doctor Freud. Dice el texto, en él, cada quien puede a voluntad hacer una caza furtiva. Ah, qué hermoso esto, ¿eh? Qué hermosa expresión, querido doctor. Dice el texto, cuando se plantea un problema físico o químico, quien no se sepa en posesión de, entre comillas, conocimientos especializados, guardará siempre silencio, perdón, guardará silencio. Es decir, yo no sé. Ajá. Pero si usted aventura una tesis psicológica, tiene que estar dispuesto a que todo el mundo la juzgue y la contradiga. Oh, sí, por eso también no tengo perfil en TikTok. ¿Por qué, queridas y queridos? No se trata de tener éxito en la vida, ser feliz, etcétera, etcétera, etcétera. Es porque no lo tenemos, porque no lo somos. Voy a plantear así el punto central, tanto del psicoanálisis como de una psicología que tiene por objeto definir a su sujeto de estudio, su objeto de estudio. Ajá. Claro está, aquí me salgo por completo de el conductismo y de toda forma, digamos, de psicoterapia, porque para ellos ya está dicho lo que es su sujeto de estudio. Ya está dicho que tienen que intervenir en lo que ellos denominan como conducta, que si no lo han oído de mí antes, se los vuelvo a recordar. La conducta de parte de la psicología es herencia directa del pecado en la religión. Entonces, aquí un aporte mío a la psicología de México el año 2024 es, tenemos que separarnos de la salud mental, tenemos que diferenciar la identidad de la psicología como ciencia y no como un camino a una producción deseable en la humanidad, no para definir funciones subjetivas y sociales. Se trata de estudiar la relación entre el sujeto y la función, no de definirla.
No la definimos nosotros. Si nosotros como profesionales en la psicología, buscando salud mental, definimos la función del sujeto, lo estamos anulando, estamos atentando en contra de la propia adaptación natural de los seres humanos. Pero, regresando al texto, y esto desde México, 2024, el texto nos dice que básicamente todos los seres humanos podemos criticar, y generalmente lo hacemos, las doctrinas psicológicas, lo que los grandes expertos dicen acerca de lo que es y no es la mente. Ujú. Dice el texto, es probable que en este campo no haya conocimientos especializados, es cierto. Todos tienen su vida anímica y por eso se consideran psicólogos. ¿Todos quién? Todos de todos en todo momento, en todo lugar. Pero no me parece que ese sea un título suficiente. Cuentan que le preguntaron a una persona que se ofrecía como niñera, entre comillas, si también sabía cuidar niños pequeños. Sin duda, respondió. Yo también fui una vez niña pequeña. Y esa lógica, queridas y queridos, aplica a la psicología. Cuando nosotros, como profesionales en la psicología, hemos asociado la psicología con los consejos, la psicología. El psicoanálisis está en otra dimensión. En el psicoanálisis, el acto no lo determina el analista. Abordamos al sujeto humano como un sistema autodeterminado, y aún así inconsciente en sí mismo. Esto puede ser que para algunos de ustedes les esté hablando en chino, pero puedo plantearlo de otra manera. El analizante, la analizante, es libre. Por mucho que yo quiera influir en ella, yo no puedo determinar si lo que yo le estoy transmitiendo o enseñando, él o ella lo va a usar para sus propósitos. Por eso les digo, hablar de salud mental es hablar de sujetos disminuidos, que también existen. Sujetos que a sus 30, 40, 50 años necesitan que alguien les diga cómo pensar. ¿Por qué? Ahí, por supuesto, señalo, no una incapacidad de las personas, sino más bien dónde nos quieren colocar, como médicos, como hermanos, hermanos carnales, como padres, como psicólogos, como terapeutas, como analistas. No depende, digamos, de lo que nosotros tenemos y que demuestra nuestra función social. Depende para qué nos quieren usar la gente que tenemos enfrente. Ajá. Dice el texto, y si ese fundamento común de la vida anímica, omitido por todos los psicólogos, con título o sin título, es lo que usted pretende haber descubierto mediante la observación de enfermos, estos son palabras de el juez imparcial, estas de aquí, y creo que me he equivocado. Ese fundamento lo ha descubierto usted entre sus neuróticos, que aquí recordemos, enfermos, no está hablando de cáncer, no está hablando de TOC, trastorno obsesivo compulsivo, no está hablando de psicosis, o al menos no de manera, no habla de psicosis de manera inicial. Está hablando de neurosis. Ajá. Dice el texto, respuesta de Freud. No creo que ese origen desvalorice nuestros hallazgos. La embriología, por ejemplo, no merecería ninguna confianza si no pudiera esclarecer de manera tersa, de manera clara, la génesis o el origen de las malformaciones innatas. No entiendo esto muy bien. Repito, no soy médico. Embriología, yo puedo entender que es el estudio del desarrollo embrional de un ser vivo. Eh, Lo que entiendo, voy a alterar el texto, puede ser que me equivoque al plantear el significado.
una ciencia que aclara algo en lo que no podemos intervenir, no deja de ser ciencia por eso. Nos explica, pero nos explica de forma tal que nos señala, no lo podemos alterar, eso ya ocurre así. Sin embargo, podemos señalar cómo se produce eso. Ujú. Creo que he captado la idea, ¿no? Después de todo, eh, la embriología podría determinar es debido a un gen, debido a un transmisor de, digamos, secuencia genética, que se produce una malformación innata, digamos, natural, entre comillas. Ajá. Pero si quieren evitar esa malformación, hay que cambiar de quién está generando la malformación. Y esto no vamos a cambiar los genes, simplemente cambiarlo como proveedor de material genético. No sé si me explico. Es decir, papá y mamá tienen un hijo que nace con malformación genética, papá y mamá lo vuelven a intentar, vuelven a hacer con malformación innata, entonces hay un problema ya sea en papá o en mamá. Pero si quieren sostenerse, tendrán que o evitar tener hijos o tomar medidas porque van a seguir naciendo con malformaciones genéticas. Porque también papá podría tener hijos con otra persona y mamá podría tener hijos con otra persona, porque estamos hablando de función biológica, ¿no? Entonces, queridas, queridos, justo con este ejemplo, pongo de manifiesto cierta parte del conocimiento y sus costos a nivel social. ¿Qué pasaría si ustedes conocen a su media naranja, una persona con la que ustedes han congeniado, han construido una vida, pero al intentar tener hijos, cosa que los dos siempre quisieron, los hijos empiezan a nacer con problemas genéticos? Los hijos son identificados incluso dentro del vientre de la madre con algún problema genético, algún problema eh, que les va a impedir a ellos, a sus hijos, tener una vida normal, con plena capacidad, digámoslo así. Ajá. Habrá quien diga, por amor a ti, continúo. Ya no voy a, ya, al menos yo ya no quiero tener hijos contigo, los hemos tenido, no se han dado, pero te amo. O para mí es más grande mi deseo de tener hijos que de estar contigo. Por mucho que hayamos logrado, lo siento, quiero ir tras mi deseo de ser padre. Por ejemplo, ¿no? Y para llegar a eso, a veces no es tan fácil, queridas y queridos. El costo del deseo en la vida humana, hablando de cuestiones metapsicológicas y un poquito de introducción de la economía. Regresamos al texto. Ahora bien, ya le he contado a usted de personas cuyos pensamientos marchan por su propio camino, lo que las compele a cavilar sobre problemas que resultan totalmente indiferentes. Cambio el lenguaje. Ya le he hablado acerca de gente que no puede controlar sus pensamientos y que los obliga a andar pensando en tonterías la mayor parte del tiempo porque no quieren pensar lo que realmente les afecta. Ujú. ¿Cree usted que la psicología escolar ha contribuido algo a esclarecer una anomalía como esta? ¿Creen ustedes que las universidades han servido de algo incluso a los universitarios que padecen, digamos, de esta clase de conflictos? Es que ando pensando en tonterías todo el día. Bueno, pues sí, siga pensando en tonterías, a mí qué me importa. Es usted, no yo. ¿Me explico? Ay, no, pero es que yo soy psicólogo y usted es el gran psicólogo. Pues sí, por eso soy grande. Porque usted no soy yo y yo no soy usted. Pero, ¿en qué momento la psicología se propone, por ejemplo, llevar a la gente que tenga una relación productiva consigo mismo, consigo misma? En el momento en el cual, aquí también se inserta el psicoanálisis dentro de la demanda de salud mental, hay molestia del sujeto con el sujeto mismo.
Dice el texto. Por último, a todos nos ocurre, a todos nos ocurre que durante la noche nuestro pensar anda por su propio camino y crea cosas que luego no comprendemos, que nos resultan extrañas y presentan un sospechoso parecido con productos patológicos. ¡Qué miedo! No se preocupen, es muy sencillo esto. Soñamos locuras a veces, soñamos cosas sin sentidos, que por cierto hoy tuve un sueño, pero no se los voy a contar porque no es el lugar, no es el momento, pero un sueño que me despertó. ¿Te acuerdas? Yo ya sé que tú te acuerdas. Así, estaban bailando en mi sueño, pero mm, dice el texto básicamente que nuestros sueños no los controlamos. Básicamente, estoy cambiando un poquito el texto, ¿vale? Está hablando el texto literalmente de pensamientos extraños. Ajá. Pensamientos que nos llevan a lugares oscuros, intimidantes, y esos lugares no están físicamente ahí, están acá. Ujú. Ah, mire, ya lo dijo. Me refiero a nuestros sueños. Voy a dejar que el texto hable. El pueblo siempre se atuvo, el pueblo siempre se sometió a la creencia de que los sueños tienen un sentido, un valor, significan algo. Ah, pero no es ciencia, ¿verdad? No, es pura creencia. Ujú. Y como creencia es estúpida, ¿verdad, caballeros? ¿Verdad, damitas? Que buscan una ciencia dura en la psicología. ¿Verdad? Que los sueños no importan porque son abordados por creencias de pueblos antiguos y la creencia es estúpida, ¿verdad? Dice el texto, la psicología escolar nunca pudo indicar ese sentido de los sueños. No atinó a nada con el sueño y cuando ensayó explicaciones fueron apsicológicas, es decir, corporales, médicas, fisiológicas, no mentales. No hubo, tras esas explicaciones que se abordaron en la interpretación de los sueños, no hubo en esas explicaciones algo que nos permitiera decir, esto es la mente humana. Ujú. Dice el texto, su reconducción a estímulos sensoriales, a una desigual profundidad del dormir en diversas partes del cerebro, porque el cerebro es mente, ¿verdad? Psicofisiólogos, y otras por el estilo, pero es lícito decir que una psicología que no puede explicar el sueño es también inutilizable, inútil, para la comprensión de la vida anímica normal. No tiene derecho alguno a llamarse ciencia. Miren, aquí, queridas y queridos, les voy a ser sincero. eh, Como psicoanalistas sabemos que es injusto meternos con la psicología. Es como si un hombre adulto, siendo el hombre adulto del psicoanálisis, quisiera entrar en un ring de box con un niño de 6 años. Sí, el niño de 6 años es la psicología. Es completamente injusto. No es ninguna competencia, es más bien un abuso. Pero aquí lo que el doctor Freud está señalando es algo que también podemos extender, un juicio que podemos extender hacia la psicología académica, universitaria, de gran parte del mundo para el año 2024. La psicología académica nunca se preocupó, porque no tiene función, no tiene utilidad, definir el acto del sueño como un producto psicológico y por lo tanto no pueden explicar lo que es una mente normal. El conductismo no define un proceso del sueño. El conductismo define lo que es la conducta y no se preocupa tanto por su similitud con la religión y el pecado. No se preocupa. Es simplemente un esfuerzo científico despegado de la función social. Eh,
Qué curioso, ¿no? Que queriendo definir lo que es una conducta buena, terminen separándose de lo que la política espera de ellos. Dice el texto, mm, ¿se vuelve usted agresivo? Mire, no, aquí sí fue imparcial el juez, doctor Freud. Se vuelve usted agresivo, dice el juez imparcial, lo que significa que le hemos tocado un punto sensible. Me he enterado de que en el análisis se atribuye gran valor a los sueños, se los interpreta, se busca tras ellos recuerdos de episodios reales, etcétera. Pero también de que la interpretación de los sueños queda librada al albedrío, es decir, a la voluntad de los analistas. Y ellos mismos no han zanjado sus polémicas acerca del modo de interpretar sueños, acerca de la licitud de extraer inferencias de ellos. Si es así, usted no tiene derecho a cargar tanto las tintas sobre la superioridad que el análisis ha cobrado frente a la psicología de las escuelas, de las universidades, ¿vale? Entonces, ¿qué dice el doctor Freud? Ha dicho usted realmente muchas cosas acertadas, es decir, si es un punto sensible, eh, si se interpreta y se busca tras ellos recuerdos de episodios reales, eso es verdad. eh, Aquí no estoy tan seguro de que la interpretación esté sometida única y exclusivamente al criterio del analista. Porque, queridas y queridos, una cosa es el sueño, otra cosa es la narración del sueño y otra cosa es lo que ocurre en el analizante, no tanto durante la interpretación del analista, sino cuando revive el sueño, cuando lo está contando. Ajá. Fíjense, repito, sueño, recuerdo el sueño y planteo el sueño. El hecho de que yo pueda, a través de mi memoria, alcanzar algo que ya no existió, ahí ya hay un proceso interno. Ajá. Y a través de ese proceso interno, los analistas tenemos que tenerlo, digamos, como una obviedad. A través de ese proceso interno donde el analizante se acerca a una producción de él o de ella, de su propio sueño, ya ocurre algo en el analizante mismo. Y esto es también algo que obtengo de la interpretación de los sueños. No es el analista quien interpreta los sueños, es el analizante. Ajá. Ahí es donde puedo decir, no es tan cierto esto, de que quede librada al albedrío, a la voluntad, al criterio, la experiencia del analista. Ajá. Esto, lo que sigue también es correcto, para que nosotros veamos. ¿Qué tal si, supongamos, cosa que ocurre en la psicología, un paciente no va con uno, ni con dos, va con cuatro psicoanalistas y les plantea el mismo sueño? Si los cuatro, digámoslo así, disponen de la misma técnica, pero tienen diferentes experiencias y criterios, los cuatro analizarían el sueño de diferente forma e interpretarían el sueño de diferente forma. Ajá. Pero, ¿qué pasa si los cuatro se remiten al soñante y al significado que tuvo para el soñante su propio sueño? ¿Qué tal si le asignan al soñante el valor de distinguir en los elementos de su sueño cosas que a él o a ella, a quien tuvo el sueño, le afectaron? Entonces, la interpretación de los sueños, como digámoslo así, la herramienta fundacional del psicoanálisis, nos permite identificar que el psicoanálisis no usa la interpretación como un método de ejerción de poder, de control sobre los pensamientos de otro. Más bien, nos acercamos a través de sus producciones del otro, del analizante, a una relación de el analizante con el analizante, la analizante con la analizante. Ajá. Aquí estoy también siendo un poquito agresivo con el texto, pero
Creo yo que es necesario por la forma en la cual el psicoanálisis se ha visto afectado por la historia y la política de las diversas sociedades médicas y sin duda también de las sociedades psicoanalíticas. Me emociono porque ya estoy inscrito en el Congreso Mundial de Psicoanálisis que tiene lugar en, creo que es 22 al 24 de febrero de 2024 en Francia. Voy a estar conectado, o sea, aquí voy a compartir también información de dicho congreso aquí. Dice el texto, a ver, ¿dónde me quedé? Aquí está. Tintas de la superioridad del psicoanálisis frente a la psicología. Ajá. Y es algo que como analistas tenemos que reconocer y abordar. No se trata de, digamos, superioridad en el conocimiento, ¿cómo decirlo? Es que esta impresión de que un psicoanálisis analizando a la psicología es algo injusto, también es un psicoanálisis que está como que no analizando la posición de la psicología. Ajá. Este escenario que les puse, eh, un psicoanálisis frente a la psicología como una relación justamente injusta de poder, es un psicoanálisis que está menospreciando la influencia política y la histórica en la determinación de los conceptos. Ajá. Es decir, algo que les puedo aportar, que la política no es una cuestión, digamos, de conspiraciones, no es una conspiranoia, digámoslo así. Es decir, la política tiene una lógica y una lógica que tiene mucho que ver tanto con la moral como un discurso, un discurso que manifiesta el deseo que se deposita tanto sobre los profesionales como sobre los pacientes y un deseo que no alcanza justamente a observar, a definir y a aclarar la relación entre no analista, no psicólogo, entre médico y su paciente. Ajá. Ahorita voy a dejar hasta aquí mi comentario para continuar con el texto. Dice el doctor Freud, es verdad que la interpretación de los sueños ha adquirido importancia incomparable, así para la teoría como la praxis, es decir, la práctica del análisis, del psicoanálisis. Cuando parezco agresivo, no es para mí sino un modo de organizar mi defensa. Pero si reparo en todos los abusos que muchos analistas han cometido con la interpretación de los sueños, podría descorazonarme y dar razón a aquella sentencia pesimista de nuestro gran satírico Nestroy, nota número 1, pero voy a continuar. Dice Nestroy, todo progreso nunca es sino la mitad de grande de lo que al comienzo se esperaba. Caramba. Dice la nota sobre Nestroy. Johann Nestroy nació en 1801, murió en 1862, autor de comedias y farsas que era famoso en Viena. La misma sentencia la misma sentencia se cita en el texto Análisis terminable e interminable. Estamos lejos, pero ya llegaremos a él. Dice el texto, mm, pero ¿cómo ha tenido usted otra experiencia sino que los seres humanos embrollan y deforman todo lo que cae en sus manos? Mm, con poco, entiendo que aquí se refiere a la interpretación de los sueños, ¿vale? Que lo que estamos viendo es como cuando Freud ya empieza a hacer escuela, no es comprendido. Y muchos analistas que se forman, ya sea bajo su cuidado o bajo el cuidado de sus discípulos, cometen abusos. Abusos, no sabemos si aquí con esa palabra Freud se refiere a crímenes, ya llegaremos a su biografía oficial, o malversaciones, justamente para introducir un ejercicio de poder en la relación analítica. Es decir, por ejemplo, seducciones por parte de algunos analistas a sus pacientes. Al menos es lo que se me ocurre a mí cuando leo esta palabra abusos.
Dice el texto. No ha tenido usted otra experiencia, sino que los seres humanos embrollan y deforman todo lo que le cae en sus manos. Con un poco de precaución y autodisciplina es posible evitar la mayoría de los peligros de la interpretación de los sueños. Ahora bien, ¿no cree usted que nunca acabaré mi exposición si me distrae de ese modo? ¡Qué hermoso! Es que, doctor Freud, es usted quien se está distrayendo, pero es que esto es una delicia, ciertamente. Dice el texto, el juez imparcial. Por cierto, si le entendí bien, quería usted exponer la premisa fundamental de una nueva psicología. Sí, dice Freud. No quería empezar por ahí. Tengo el propósito de informarle acerca de la presentación que en el curso de los estudios analíticos nos hemos hecho de la estructura del aparato anímico. Dice el juez, ¿puedo preguntarle a qué llama aparato anímico, entre comillas, y con qué está construido? Dice Freud, en cuanto al aparato anímico, pronto se aclarará qué es. Le ruego que no me haga preguntas sobre el material con que está construido. ¿Por qué no, doctor? A la psicología no le interesa. Puede resultarle tan indiferente como a la óptica saber si las paredes del telescopio están hechas de metal o de cartón. Dejaremos enteramente de lado el punto de vista de la sustancia. De estas palabras alemanas, no pienso traducirlas ahorita, pero no el espacial. Es decir, vamos a abordar el punto de vista espacial, no el punto de vista de la sustancia. Es decir, el material de que está hecho el aparato anímico no nos importa tanto en este momento a Sigmund Freud. Ajá. Es que efectivamente nos presentamos el ignoto o el desconocido aparato que sirve a los desempeños anímicos como un instrumento edificado por varias partes. Las llamamos instancias, cada una de las cuales cumple una función particular y que tienen entre sí una relación espacial fija, vale decir, un orden. Pero dice el texto, la relación espacial, el de delante y detrás, superficial y profundo, solo tiene para nosotros, en principio, el sentido de una figuración de la secuencia regular de sus funciones. ¿Sigue siendo comprensible lo que digo? Dice el juez imparcial. Apenas. Quizá lo comprenda más tarde, pero en todo caso es una curiosa anatomía del alma que no hallaríamos en el investigador de la naturaleza. Dice el doctor Freud. ¿Qué quiere usted? Es una representación auxiliar, es decir, es una idea útil. Ajá. Como hay tantas en las ciencias, las primeras de todas siempre han sido bastante toscas. Open to revision, sujetas a revisión o abiertas a revisión. Eso es la ciencia, queridas y queridos. Son construcciones que vamos probando y que vamos descartando. Ajá. Razón por la cual no puede haber una autoridad, o por lo menos una autoridad con un discurso incuestionable. Eso ya no es ciencia. Ajá. Cabe decir en estos casos, dice Freud, abierto a revisión. Considero superfluo invocar aquí el como sí, hoy tan popular. El valor de una de estas representaciones auxiliares o ficción, la llamaría el filósofo ay, Bai- Bai- Weihinger, depende de lo que se pueda conseguir con ella. Sobre Weihinger, Hans Weihinger nació en 1852, falleció en 1933, quien enunciara su sistema filosófico, Die Philosophie des, no sé qué es, als of esto, ajá. La filosofía de algo, no sé. Esta obra estuvo muy en boga en los países de habla alemana, especialmente después de la Primera Guerra Mundial. Freud hace un comentario bastante extenso sobre ella en El porvenir de una ilusión. Ya llegaremos al volumen 21. Regresamos al texto principal. Prosigamos, pues, dice Freud al juez imparcial. Nos situamos en el terreno de la sabiduría ordinaria y reconocemos en el ser humano una organización anímica interpolada
entre sus estímulos sensoriales y la percepción de sus necesidades corporales, por un lado, y sus actos motores, es decir, de movimiento del cuerpo, por el otro, que media entre ambos términos como con un propósito determinado. Llamamos a esta organización su yo, pero nada de esto es novedoso. Cada uno de nosotros adopta ese supuesto, es decir, cada uno de nosotros responde a un yo me desperté a las 6 de la mañana para ir a desayunar, por ejemplo, ¿no? Es una categoría, el yo natural, podríamos decir. Siempre que no sea un filósofo. Y aún hay quienes lo hacen a pesar de serlo. Ahora bien, no creemos haber agotado con eso la descripción del aparato anímico. Además de ese yo, discernimos otro ámbito anímico, de mayor extensión, más grandioso y oscuro que el yo, y lo llamamos el ello. La relación entre ambos es lo primero que debe ocuparnos. Usted objetará o criticará probablemente que para designar o nombrar o señalar estas dos instancias o provincias anímicas hayamos escogido simples pronombres, en lugar de introducir sonoros nombres griegos. Es que en el psicoanálisis nos gusta permanecer en contacto con el modo popular de pensar y preferimos volver utilizables para la ciencia sus conceptos en vez de desestimarlos. Eso es muy bello y esto es algo que necesitamos retomar para el año 2024 los psicoanalistas. Dice el texto, es que, doctor Freud, después de usted vino Lacan y Lacan le gustaba hablar rimbombantemente. Dice el texto ahora sí, no es ningún mérito, tenemos que proceder así porque nuestras doctrinas están destinadas a que las comprendan nuestros pacientes, que a menudo son muy inteligentes, pero no siempre eruditos. Oh, eso es bello. El ello impersonal se anuda de manera directa a ciertos giros expresivos del hombre normal. Ello me sacudió. Aquí esto no lo entiendo. No sé si es alemán. Ello me sacudió, se dice. Había algo en mí que en ese instante era más fuerte que yo. Esto es alemán, esto es francés. Queridas, queridos, bienvenidos a El lenguaje y el mundo de Sigmund Freud. Ahorita estoy tratando de leerlo de forma continua, tratando de poner en evidencia cómo yo puedo ser desconocido para mí mismo. Ajá, que es esta división de las que les venía hablando. Yo me separo de mis deseos. Puedo nombrar algo como tengo un deseo o tengo muchos deseos que se anudan entre sí, que se fortalecen entre sí y que tienen a veces mayor vida de la que mi conciencia le gustaría. Tienen mayor vida de lo que a mi conciencia le gustaría. Ajá, mis propios deseos, mi ello. Ujú. Pero el yo, el superyo y el ello son básicamente inconscientes. Aquí, por supuesto, podría el doctor Freud corregirme. Estoy dispuesto aquí a cederle parte, digamos, de esta descripción. Lo que quiero señalar es como para el psicoanálisis lo mental es, en esencia, inconsciente, es decir, está fuera del campo de estudio de la filosofía, porque para la filosofía, conocimiento es igual a conciencia. No puede haber, de acuerdo a la filosofía, un conocimiento inconsciente, cosa que el doctor Freud se encargó de fundamentar en la interpretación de los sueños, el chiste de su relación con lo inconsciente, psicopatología de la vida cotidiana, tres ensayos de teoría sexual. ¿Qué más? Moisés y la religión monoteísta, ese está hermoso. Pero, entonces, no sé qué significa esto. Esto tampoco lo sé. Ah, es lo mismo. Eso era más fuerte que yo. Ajá. Es creo que lo mismo. Creo, aquí esto podría ser un poco diferente, pero a lo que apuntan estas frases, a esa separación. Yo, ello, mi voluntad, mis deseos. Y por supuesto, inclinándonos a esa fortaleza que soy yo, pero que no me gusta ver.
Continuamos con el texto. En la psicología solo podemos describir con ayuda de comparaciones. No es algo particular de ella. También en otras ciencias es así, pero nos vemos obligados a variar de continuo esas comparaciones. Ninguna se nos mantiene un tiempo suficientemente largo. Así, para volver patente el nexo entre el yo y el ello, que por supuesto les dejo el yo y el ello en la descripción, le ruego que imagine al yo como una suerte de fachada del ello. Un primer plano, como un estrato cortical externo del ello, es decir, la carita. La carita. Dice el texto, sabemos que los estratos corticales deben sus propiedades particulares al influjo moderador del medio externo con el que chocan. Por eso es la carita. Ajá. Una carita sonriente, una carita triste, pero es una carita, nada más. El mundo exterior de la realidad. Esto le permite a usted ver cuán en serio nos tomamos en el psicoanálisis las concepciones espaciales, el orden lógico. Ujú. El yo es para nosotros real y efectivamente lo superficial, y el ello lo más profundo. Claro está que considerado desde afuera. El ello es profundo si lo vemos desde afuera. Ujú. El yo se sitúa entre la realidad y el ello, lo genuinamente anímico. Es decir, lo genuinamente anímico es el ello, son los deseos, el acto potencial, digámoslo así, el potencial humano. Dice el juez imparcial, no quiero preguntarle aún de dónde puede uno saber todo eso. Dígame primero, ¿qué se propone usted con esa separación entre un yo y un ello? ¿Qué lo empujó a establecerla? ¿Qué lo constriñó? Ajá. Dice el doctor Freud. Permítame tantito, me estoy cansando. Estamos acabando la 183. Estamos a 3 páginas. Bien por nosotros, ¿no? Dice el doctor Freud. Si su pregunta me indica el camino, su pregunta me indica el camino correcto para continuar. En efecto, lo importante y valioso es saber que el yo y el ello divergen, se separan mucho entre sí en varios puntos. En el yo rigen reglas diferentes que en el ello para el decurso de los actos anímicos. El yo persigue otros propósitos y lo hace con otros medios. Habría mucho que decir sobre esto, pero ¿se conformará usted con una nueva comparación y un ejemplo? Piense usted en la diferencia entre el frente y la retaguardia, tal como se había configurado en el curso de la Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, ¿vale? En esa época no nos asombraba que en el frente muchas cosas ocurrieran de otro modo que en la retaguardia, y que en esta estuvieran permitidas muchas que en el frente era preciso prohibir. El influjo determinante era, desde luego, la proximidad con el enemigo. En el caso de la vida anímica, es la proximidad del mundo exterior. Afuera, entre comillas, ajeno, enemigo, fueron alguna vez conceptos idénticos. Esto es muy bello y esto es muy cierto también. Por eso, queridas y queridos, al menos dentro de mi propia apropiación, dentro de mi propia elaboración, mi propia línea de investigación en psicoanálisis, la infancia se coloca justamente aquí. Y los cuidadores, papá, mamá o quien haya sido, quien nos haya sostenido de infantes, quien nos haya cuidado, procurado, educado en una primera infancia, digámoslo así, entre el acto de nacer y yo le calculo 3, 4 años. Ajá. Ellos no eran diferentes a nosotros. Nuestros cuidadores eran una extensión de nosotros mismos o nosotros una extensión de ellos. Digámoslo, ahorita me voy a escuchar un poquito kleiniana, una fase básicamente simbiótica entre el niño y sus cuidadores. Básicamente, esto yo lo expongo no como una simbiosis, sino más bien como una relación parasitaria, el niño con sus padres. Ajá.
y esta relación parasitaria se extiende después, podemos incluso aquí en esta parte del estudio de Freud nombrar la neurosis como esa forma parasitaria del ser humano que pueden tomar algunos seres humanos al respecto de sus padres, de sus familias, de la sociedad, de las instituciones del Estado mismo. Ajá. Ese resto de infancia. Ajá. No es lo mismo simbiosis que parásito. Ujú. Y por supuesto no es lo mismo ser infante que un hombre a sus 30 años que, discúlpeme por esta comparación, no sabe limpiarse la cola. Ajá. Hay gente así en este mundo humano. Ujú. Regresamos al texto. Y ahora el ejemplo. En el ello no hay conflictos, contradicciones, opuestos. Existen impertérritos, perdón, unos junto a los otros y a menudo se equilibran mediante formaciones de compromiso. Interpérrito, yo casi nunca uso esta palabra, la tengo como sinónimo de libre, me gustaría buscarla. Permítanme. Impertérrito. Dicho de una persona a quien no se infunde fácilmente el terror, a quien nada la intimida. A ver, Impertérrito es un adjetivo que se refiere a una persona que no se asusta ni se altera por nada. También se refiere a algo que carece de temor o terror. mm, impertérrito sería como, les decía que lo tengo por sinónimo de libre, pero también señala el origen de esa libertad. No hay ninguna contradicción, no hay ninguna, bueno, es que estoy ahorita leyendo básicamente lo mismo. No se tocan los unos a los otros. No hay miedo entre mi deseo por X y mi deseo por Y, a pesar de que sean eh, metas diferentes hacia el mismo objeto. Ajá. Esto, queridas y queridos, es la lógica de lo inconsciente freudiano, la lógica de lo inconsciente anímico y la lógica que ve fundar el psicoanálisis. No hay bueno ni malo en lo inconsciente. Voy a dejar hasta aquí. Podría hacerles algún comentario acerca de, digamos, una ética inconsciente, pero lo dejaré para otro momento. Dice el texto, en parecidos casos, el yo siente un conflicto que debe decidirse, y la decisión consiste en que una aspiración se resigne en favor de la otra. Es decir, yo quiero, por ejemplo, yo quiero abrazar y jugar con papá, pero al mismo tiempo quiero que mamá se quede conmigo y quiero que papá se vaya. Con mi abuelita sería lo mejor para que él esté con su mamá. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿A quién debo acercarme? ¿A jugar con papá o jugar con mamá? Jugar, no estoy diciendo otra cosa, ¿vale? Aquí estoy siendo directo, estoy siendo literal. Ujú. Si juego con papá, no puedo jugar con mamá, y si juego con mamá, no puedo jugar con papá. Tendré que escoger a alguien, tendré que ir a jugar con alguien. Jugar, estoy siendo directo. Ajá. Y esto porque también esta dificultad de tomar una decisión y de sacrificar algo, resignar algo, es lo que caracteriza la vida anímica humana. Ujú. Dice el texto. El yo es una organización que se distingue por un asombroso afán de unificación, de síntesis, de unión, de jugar con los dos. Ajá. Este carácter le falta al ello, que es, por decir así, incoherente. Tiende a el ello, ¿cómo se le llama? Esta palabrita que he escuchado mucho últimamente. Entropía. El ello tiende a la entropía.
pues sus aspiraciones singulares siguen sus propósitos independientemente y sin miramiento recíproco. Dice el juez imparcial. Pero si existe una retaguardia anímica tan importante, ¿cómo me puede explicar usted que se haya pasado inadvertida hasta el advenimiento, el surgimiento, el nacimiento del psicoanálisis? Dice Freud. Esto nos remite a uno de sus planteos anteriores, véase página 177. La psicología se había bloqueado el acceso al ámbito del ello por aferrarse a una premisa que parece obvia, pero era insostenible. Era y es insostenible. Hela aquí. Todos los actos anímicos son conscientes, no son conscientes. Ajá. Que ser consciente es el signo distintivo de lo anímico y que si en nuestro encéfalo, cabeza, existieran procesos no conscientes, no merecerían el nombre de actos anímicos y no comprenderían a la psicología. En esencia, todo es y será inconsciente. Enfatizo el y será porque el psicoanálisis no cura de lo inconsciente, no cura lo inconsciente, lo dinamiza. Podemos enriquecernos de nuestro propio miedo a lo desconocido en nosotros mismos. Nota número 3 me la salté para darle unidad, para darle coherencia a ese ser consciente y al texto. Nos dice el traductor, Bewusstsein. Estoy jugando, ¿vale? Sin el guión es la palabra correspondiente a conciencia. Al insertar el guión, Freud pretende destacar el sentido pasivo que tiene el alemán en la voz bewusst. No se lee así, estoy jugando, ¿vale? Véase mi nota introductoria a lo inconsciente. Les dejo el texto lo inconsciente en la descripción, todo el texto. La palabra aparece dividida en el mismo modo y con propósitos análogos en el yo y el ello, también se los dejo en la descripción, aunque en ese caso no figura el guión intermedio. En cuanto a la presente obra, el guión solo aparece en la edición original en 1926, habiendo sido erróneamente omitido en las ediciones alemanas posteriores, donde los dos componentes están fundidos o unidos en una sola palabra. Regresamos al texto. Aquí estábamos. Dice el juez imparcial. Opino, sin embargo, que es algo evidente, dice el doctor Freud. Pues bien, eso mismo opinan los psicólogos, pero es fácil demostrar que es falso, o sea, una separación totalmente inadecuada. La más somera o superficial observación de sí enseña que uno puede tener ocurrencias que es imposible que se produzcan sin preparación. Ahora bien, de esos estadios previos de lo pensado por usted, que sin duda tienen que haber sido real y efectivamente de naturaleza psíquica, en su conciencia ingresa solo el resultado ya listo. En ocasiones usted podrá hacerse consciente de esas formaciones de pensamiento preparatorias con posterioridad, como en una reconstrucción. Esto es una nota para mí. Aquí está una nota, una observación muy importante para el seminario de Lacan número 14 sobre la lógica del fantasma. Lacan mismo dice, ocurre algo entre el lenguaje hablado y el lenguaje escrito. Ahí está, papá, ¿eh? Besos para mí. Dice el juez imparcial. Es probable que la atención estuviera distraída y por eso uno no notó esos preparativos. Subterfugios, dice Freud, es decir, no se defienda, desgraciado. Un refugio, un pretexto. Usted lo que quiere es simplemente que no exista lo inconsciente, pero aunque no quiera, papá, aunque usted no lo quiera, de Freud, no, de Ripley. Dice, así no da razón del hecho de que en usted puedan producirse actos de naturaleza anímica, a menudo muy complejos, de los que su conciencia no se entera para nada y de los que usted no sabe nada. Pero es que, queridas, queridos, en el momento en el cual nosotros nos damos cuenta que
podemos pensar cosas de las cuales no nos damos cuenta, se abre una posibilidad de apropiación de capacidades casi infinita. Es decir, la propuesta de Freud es de que, primero, el concepto propuesto de inteligencia no nos sirve de mucho cuando soñamos. Número dos, la misma inteligencia que tenemos, que rebasa el ámbito académico, que rebasa el ámbito social, nos puede llevar como humanidad a otros lugares, a otras formaciones, a otras relaciones, tanto personales como sociales, laborales, económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy haciendo mención de posibles funciones de una psicología distinta a la académica para el año 2024. Ahorita voy a dejar hasta aquí mi comentario porque esto es tema también de mi investigación actual sobre capacidades humanas. Voy a regresar al texto, ¿vale? ¿O acaso está dispuesto a admitir que un poco más o un poco menos de su atención, entre comillas, basta para mudar un acto no anímico en uno anímico? Y por otra parte, ¿para qué polemizar? ¡Uy, excelente pregunta! Hay experimentos hipnóticos en los que se demuestra de manera irrefutable la existencia de esos pensamientos no conscientes, para los cuales, para cualquiera que acepte enterarse de ello. Dice el juez imparcial, yo no quiero desconocerlo. Ah, no es cierto, está mintiendo. Pero creo que por fin lo comprendo a usted. Lo que usted llama yo es la conciencia y su ello la llamada subconsciencia de la que tanto se habla ahora. Pero, ¿a qué la mascarada de ponerle un nuevo nombre? No es ninguna mascarada, no es ningún engaño, no es ninguna jugada. Aquellos otros nombres son inutilizables. Y no intente usted darme literatura en lugar de ciencia. ¡Oh! Cuando alguien habla de subconsciencia, yo no sé. Sí, tópicamente, mienta algo o signifique algo situado en el alma por debajo de la conciencia o cualitativamente una conciencia a otra, por así decir, subterránea. Es probable que ni él mismo tenga una idea clara. La única oposición admisible es la que media entre consciente e inconsciente. Pero sería un grave error creer que esa oposición coincide con la división entre el yo y el ello. En verdad, sería maravilloso que fuera tan simple, pues nuestra teoría tendría una fácil tarea, pero las cosas no son tan simples. Lo único correcto es que todo lo que ocurre en el ello es y permanece inconsciente, y que los procesos que acontecen en el interior del yo pueden devenir conscientes, solo ellos. Pero no todos ellos, no siempre ni necesariamente. Y grandes sectores del yo pueden permanecer inconscientes de manera duradera. Entonces, la terapia psicoanalítica no cura lo inconsciente, no. Te permite explotarlo, te permite gozarlo. Claro está, si quieres hacerlo. Oh, queridas y queridos, los grandes misterios y también las grandes pasiones. Dice el texto, es un asunto complicado ese del devenir consciente, un proceso anímico. No resisto la tentación de exponerle, de nuevo, dogmáticamente, lo que suponemos acerca de eso. Usted recuerda que el yo es el extracto más externo, periférico del ello, la carita. Ajá. Ahora bien, creemos que en la superficie más externa, ese yo se encuentra
a ver otra vez, creemos que en la superficie más externa de ese yo se encuentra una instancia particular, vuelta directamente al mundo exterior. Es un sistema, un órgano, mediante cuya excitación y solo por medio de ella se produce el fenómeno que llamamos conciencia. Ese órgano puede ser excitado desde afuera y entonces recibe, con ayuda de los órganos de los sentidos, los estímulos del mundo exterior, como desde adentro, lo cual le permite tomar noticia primero de las sensaciones en el interior del ello y luego de los procesos que ocurren en el yo, dice el juez imparcial. Esto se vuelve cada vez más enojoso y se sustrae cada vez más de mi comprensión. Usted me ha invitado a un diálogo acerca de este problema. Si también los legos, igual a no médicos, pueden emprender tratamientos analíticos. ¿Para qué entonces estas polémicas sobre teorías aventuradas y oscuras, de cuya justificación usted no podrá convencerme? Dice Freud. Yo sé que no puedo convencerlo. Está fuera de toda posibilidad y por eso también fuera de mi propósito. Cuando damos a nuestros discípulos instrucción teórica en el psicoanálisis, podemos observar cuán poca impresión les causamos al comienzo. Toman las doctrinas analíticas con la misma frialdad que a otras abstracciones con que fueron nutridos. ¿Acaso algunos quieran convencerse? Repito, ¿acaso algunos quieran convencerse, pero no hay indicio alguno de que lo estén? Ahora bien, exigimos que todo el que quiere ejercer en otros el análisis se someta antes él mismo a un análisis. Aquí es donde la academia, las universidades en México, en mi experiencia, se quiebran, se separan. Y esto es un problema real, actual, queridas y queridos. ¿Qué pasa, por ejemplo? Supongamos que el psicoanálisis sea abrazado por las universidades. El psicoanálisis no solo sería transmitido por un profesor, sino al menos, supongamos, una universidad pequeña por tres. Tres profesores que se dedican a formar no psicólogos, sino psicoanalistas en una universidad. ¿Ustedes creen que entre esos tres, por muy bien que se lleven, no habría entre los alumnos una preferencia por uno de ellos? Yo quiero que usted me analice. Sí, pero no tengo tiempo, pídeselo a tal colega. No, yo quiero con usted. Bueno, no puedo. Y entonces viene el ejercicio del poder. Es decir, el psicoanálisis tampoco puede huir a una política. Esto es algo que me emociona del próximo congreso. Dice el texto. A ver, entonces, los analistas en formación tienen que pasar por análisis, tienen que pasar por el diván. Dice Freud, solo en el curso de ese autoanálisis, como equivocadamente se lo llama, cuando vivencia de hecho los procesos postulados por el psicoanálisis en su propia persona, o mejor dicho, en su propia alma, adquiere las convicciones que después lo guiarán como analista. Nota número 4, esto como autoanálisis. Dice el traductor, en la actualidad se lo suele denominar análisis didáctico. Esto también ocurre, digamos, la formación de analistas se le llama, al menos en mi escuela en México. Ajá. El autoanálisis en sentido estricto es mencionado, entre otros lugares, en una nota preliminar a un artículo de Pickford Farrow. Véase página 290, como ven, estamos casi finalizando la 186, ya llegaremos a ella. Este artículo no lo tenemos, ajá. Pero bueno, estamos aquí está. Y aquí hay algo que les quería comentar. Es que definitivamente un analista tiene que pasar por análisis, tiene que pasar por la experiencia del diván, pero también la experiencia del diván no es garantía de que el analista en formación dé cuenta de algo que podemos llamar su deseo. No es tanto un yo quiero a mi mamá, yo quiero a mi papá, yo quiero estudiar, yo quiero. No, no, no. Cuando hablamos
de las palabras el deseo en psicoanálisis, estamos hablando justamente de esta separación entre el yo y el ello. Hablar del deseo en psicoanálisis, yo lo ilustro en mi propio libro como una permanente espina clavada en el corazón. Ajá. Pero es un conflicto que me nutre, es un conflicto del cual yo puedo sacar partido, yo puedo aprovechar. Pero le soy sincero, eso en mí no ocurrió en mi análisis. Mi análisis me empujó, digamos, me encaminó. Ese conflicto, el reconocimiento de ese conflicto y del valor en mi vida, lo elaboré yo por mi propia cuenta, digámoslo así. Mi analista no me dijo, ahí está su conflicto, lléveselo y luego me lo trae. No, 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 no. Fue justo por la relación transferencial, por la relación analítica, donde yo pude decir, ay carajo, estoy vivo. Y para yo defender mi vida, tengo que enfrentarme a mí mismo y al mundo. Ahorita lo estoy poniendo así, para solo nombrar, digamos, algunas caras de mi deseo. No es un deseo sexual, no es un deseo narcisista, no es un deseo social, no es un yo quiero ser bueno, no, de hecho ya no. Hay ahí, digamos, en esa, eh, el objeto central de la relación analítica, dar cuenta de lo inconsciente, aproximarnos verbalmente a una relación con uno mismo, justo dando cuenta de cómo la base del yo es el ello. Dicho en otras palabras, la base de la conciencia es lo inconsciente, una base amplísima, una base donde podemos obtener muchísimo material justamente para, así lo estoy nombrando, enriquecer la vida propia a partir del conflicto propio. No resolver el conflicto propio, sino se trata justamente de destacar el valor del otro, la construcción y el sostenimiento del lazo social o del amor y el odio. Ujú. Dice el texto, queridas y queridos, ¿cómo podrá entonces esperar convencer? ¿Cómo podría esperar entonces convencerlo a usted, el juez imparcial de la corrección de nuestras teorías, que solo puedo exponerle de una manera abreviada, cortita, incompleta y por eso impenetrable, sin que usted las corroborara mediante sus propias experiencias? Me guía a otro propósito. Entre nosotros no está en juego saber si el análisis es sabio o disparatado, si tiene razón en sus tesis o cae en groseros errores. Desenvuelvo ante usted nuestras teorías porque es el mejor modo de aclararle cuál es el contenido del pensamiento del análisis. Repito, es el mejor modo de aclararle cuál es el contenido de pensamiento del análisis, de qué premisas parte frente a cada enfermo y qué emprende con este último. Por esa vía podrá arrojarse luego una luz muy nítida sobre el problema de la práctica del análisis por los legos, por gente que no es doctora, médicos, gente que no son médicos. Además, quédese tranquilo. Si me ha seguido hasta aquí, ya ha pasado lo más espinoso, que ahora en más todo le resultará más fácil. De ahora en más todo le resultará más fácil. Pero permíteme hacer una pausa para tomar aliento y yo, agüita. Queridas, queridos, finalizamos el capítulo número 2 de ¿Pueden los legos ejercer el análisis? Vamos a interrumpir ya el video de hoy. Nos vemos en el capítulo número 3. No sé cuándo publique estos videos, pero yo creo que voy a publicar un día sí, un día no, de aquí hasta que tenga necesidad de un descanso. Cuídense, queridas y queridos. Nos vemos en el capítulo 3. Bye.